Hola a todos, sean bienvenidos. Espero que a este punto del curso pues hayan podido avanzar en adquirir nuevo conocimiento, que lo estén disfrutando y por supuesto pues animamos siempre a que participen en los foros, realicen las actividades y pregunten lo que sea, lo que ustedes consideren necesario con el fin de que puedan aprovechar de la mejor manera posible esos espacios. A partir de esta semana entonces daremos inicio al módulo 6, es el módulo concerniente al monitoreo isotópico en las aguas subterráneas. La hidrología isotópica es una ciencia que desde los años 50 se ha establecido en el monitoreo de muchos de los aspectos del ciclo hidrológico con el fin de dar respuestas concretas a interrogantes acerca del origen de las aguas, la interconexión que puede haber entre las aguas subterráneas y las aguas superficiales, así como las aguas oceánicas, con el objetivo pues de poder entender mucho mejor estas configuraciones de los sistemas naturales en la escala global, regional y local. Entonces, el objetivo de este módulo es darle a ustedes a conocer los principales conceptos que están asociados a la hidrología isotópica, su utilidad. Posteriormente, pues habrá otra presentación acerca de los protocolos de muestreo y finalmente veremos un caso de estudio en la cual a partir de los análisis de resultados de laboratorios que lleguen, podemos conocer mucho mejor los sistemas hídricos subterráneos. La presentación inicial de este módulo entonces se enfocará en mostrar unas generalidades sobre los isótopos, mostrar también cuáles son los isótopos estables que nos interesan en el ciclo del agua, los isótopos radiactivos y finalmente la utilidad de la hidrología isotópica en el conocimiento de las aguas subterráneas. La primera pregunta que nos debemos hacer entonces es ¿qué es un isótopo? Los isótopos son átomos del mismo elemento que tienen diferente número de neutrones en su núcleo e igual número de protones. Entonces, recordemos que de la química clásica, un elemento químico se representa por un símbolo, ¿cierto? Un número másico, acá, el A, que en este caso es igual a la suma de protones y neutrones, y un número atómico. Entonces, por ejemplo, el carbono 12, que es un isótopo del carbono, tiene el mismo elemento, el mismo símbolo del elemento del carbono, tiene un número de masa 12 y tiene un número de protones 6. Para el carbono, entonces, se han reconocido tres isótopos. Todos ellos vean que contienen los mismos números de protones y tienen diferentes neutrones. Ese primero cuya masa, cuya masa es el 12, cuyo número de masa es el 12, es conocido como el carbono 12, este como el carbono 13, siendo estos dos isótopos estables y carbono 14, que es el isótopo radioactivo del carbono. Más adelante vamos a ver qué significa isótopos estables y isótopos radioactivos. Es así entonces que los isótopos estables, como su nombre lo indica, son isótopos de un átomo en específico que no presentan un decaimiento con el tiempo, es decir, que permanecen estables todo el tiempo. Por el contrario, los isótopos radioactivos son isótopos de un átomo específico que se desintegran espontáneamente en el tiempo para formar otros isótopos. Lo interesante de esto es que conocemos esta ley de desintegración y por lo tanto la utilizamos en los estudios hidrológicos. En la naturaleza suelen haber varios isótopos. Los más conocidos en el ciclo hidrológico son isótopos de elementos como el hidrógeno, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno y el azufre, entre otros, y se habla de una abundancia promedio.
siempre hay un isótopo que contiene mayor abundancia con respecto al otro. Entonces, por ejemplo, en el caso del hidrógeno, es el hidrógeno más abundante, es el isótopo más abundante, perdón, es este hidrógeno 1. Por la parte del carbono, por ejemplo, el isótopo más abundante es el carbono 12. En el oxígeno es el carbono 16. En el nitrógeno, por ejemplo, es el nitrógeno 14 y en el azufre es el azufre 32. Otra pregunta interesante es cómo se miden los isótopos, cuáles son las unidades de medida. Entonces, para el tema de los isótopos estables, ya sea por medio de un espectrómetro de masa o un espectrómetro de láser, se mide una cantidad muy, muy pequeña de lo que es el isótopo de interés. Entonces, como estas cantidades son tan pequeñas, a la hora de poder reportar esas mediciones, lo hacemos es con base en unas relaciones isotópicas. Entonces, se compara el isótopo raro o menos abundante con respecto al isótopo más abundante. Por ejemplo, en este caso el deuterio, el hidrógeno 2, con respecto al hidrógeno, el oxígeno 18 con respecto al oxígeno 16, que era lo que mostrábamos en la diapositiva anterior. Ahora, con respecto a esta relación, los valores suelen ser muy pequeños. Entonces, en términos prácticos, lo que se hace es expresar esta relación con respecto a una desviación a una desviación de un estándar multiplicándolo por 1000. Entonces vemos que cuando uno envía una muestra de un isótopo a un laboratorio para analizar cierto isótopo, el contenido que ellos muestran es eso, un delta, que es una desviación. Las unidades las reportan por 1000, porque precisamente se afecta el valor real por 1000, y realmente el número que nos presenta a nosotros el laboratorio es una desviación de nuestra muestra con respecto a un estándar, ¿cierto? Más adelante vamos a ver cuáles son esos estándares. Entonces, para el estudio del ciclo hidrológico, los estándares más importantes son los estándares del oxígeno 18. Es un estándar que se entrega a partir del Organismo Internacional de Energía Atómica en Viena, así como el deuterio. El estándar es conocido como el SMOU. Y, por ejemplo, para el carbono 13 también se utiliza pues un fósil de una madera de una formación. Y así, efectivamente, cada isótopo tiene un estándar y el Organismo Internacional de Energía Atómica lo provee a los diferentes laboratorios para que ellos puedan hacer los análisis con respecto a cada estándar. Entonces, por ejemplo, el estándar, el SMOU, que es el estándar para el oxígeno 18, realmente nos está mostrando es eso. Es la relación isotópica del oxígeno 18 con respecto al oxígeno 16 de la muestra que nosotros tomamos con respecto al estándar que ellos tienen, -1, porque es una desviación, y afectado por 1000. Y por eso los reportes que nos dan el laboratorio siempre son en unidades de por 1000 con el estándar de referencia. Esto es muy importante a nivel de laboratorio porque eso implica que el laboratorio anualmente debe hacer comparaciones con ese estándar y con eso es que se miden las incertidumbres que cada laboratorio ofrece a los clientes. Entonces, como como les decía anteriormente, estas cantidades son muy, muy pequeñas.
Por lo tanto, el laboratorio tiene que darnos a nosotros unas incertidumbres también muy pequeñas, de manera que los datos puedan tener una calidad analítica aceptable para los estudios que nosotros vamos a hacer. Más adelante también les vamos a mostrar acerca de eso. Estos son básicamente los isótopos que más se utilizan en el estudio del ciclo hidrológico, los estables, pues, donde tenemos que el oxígeno 18 y el deuterio permite identificar origen y procesos geoquímicos que ha sufrido el agua, identifica las rutas del agua dentro del ciclo hidrológico, son trazadores de flujos preferenciales que muestran las principales vías de contaminación e identifican diferentes orígenes del agua en una mezcla. El carbono 13 suele ser muy importante porque permite identificar una fuente de origen de la contaminación, ya que este isótopo presenta un rango de variación muy importante. El azufre 34, por ejemplo, se puede también identificar, es útil, al igual que al igual que el nitrógeno 15, es útil para identificar diferentes fuentes de contaminación, sea por azufre, en este caso por nitrógeno, y entonces pues en zonas donde tenemos altos contenidos de sulfato y altos contenidos de nitrato, y las fuentes pueden ser diversas, pueden ser de mucha utilidad. Hay un concepto fundamental que debemos tener siempre en mente cuando hablamos de isótopos y es el fraccionamiento isotópico. Es definido como el enriquecimiento relativo de un isótopo respecto a otro. Es decir, cuando un compuesto sufre un cambio en estado o un cambio de fase, es decir, por ejemplo, de líquido a vapor, vapor líquido, líquido a sólido, se sufre también una variación en su composición isotópica, la cual es denominada el fraccionamiento isotópico. Por ejemplo, los procesos de evaporación del agua. Un lago, por ejemplo, que se está evaporando continuamente, conlleva a un enriquecimiento de oxígeno 18 y deuterio con respecto al oxígeno 16 y al hidrógeno 1. Por el contrario, la condensación conlleva un enriquecimiento de los livianos frente a los pesados. Este efecto de fraccionamiento isotópico depende básicamente de las variables climatológicas como la temperatura, la presión y la humedad. Y precisamente conocer ese fraccionamiento isotópico es el que nos permite poder predecir cuál será la composición isotópica de cada muestra que yo tome en el marco del ciclo hidrológico. Y asimismo poder dar respuesta a muchos interrogantes acerca de el comportamiento de los diferentes tipos de agua en el ciclo hidrológico. Entonces, ese es el ciclo global del oxígeno 18, el cual parte inicialmente de la evaporación del océano, así tal cual como el ciclo hidrológico. Recordemos que el océano tiene un valor de 0 por 1000, ya que es el estándar a nivel mundial, es decir, es el repositorio de agua más grande que tiene el planeta, y como el agua es H2O, quiere decir que el estándar, el SMOW que les comentaba anteriormente, pues proviene del océano, ¿cierto? Porque va a tener la mayor cantidad de oxígeno y hidrógeno en esa parte. Entonces tiene un valor estándar de 0 por 1000 y a partir de acá empieza su fraccionamiento. Y el agua pues se evapora y se transporta hacia el continente y se convierte en precipitación. A partir de ahí entonces tenemos valores alrededor de menos 10 por 1000. Eso es un valor muy global, depende de muchas condiciones, entre ellas de la temperatura y por ende entonces de la latitud. Una vez que esta precipitación entra ya
a la superficie terrestre, entonces puede ser que llegue a alimentar las grandes reservas de agua dulce superficiales, o puede que se ingrese a la zona no saturada y se convierta luego en recarga, y esa recarga pues alimente todos los flujos de aguas subterráneas. Vean que en este caso, por ejemplo, un agua que cae con este valor de -10 por mil de oxígeno 18 va a tener ese mismo valor una vez se infiltra acá en la superficie del subsuelo. Entonces, precisamente, como son isótopos estables, no cambia. Y es esto precisamente lo que nos permite a nosotros identificar las zonas de recarga. Por el contrario, si el agua que está en un lago, por ejemplo, es la que me está recargando el flujo de agua subterránea, yo esperaría encontrar valores más enriquecidos, es decir, valores más positivos en el agua subterránea que la precipitación. ¿Por qué? Porque esta agua de acá está en constante evaporación y por lo tanto genera esta agua está más enriquecida por esos efectos de fraccionamiento isotópico debido a la evaporación. Entonces, cuando ya se infiltre, como es isótopo estable, va a mantener su contenido isotópico y vamos a encontrar valores más enriquecidos en el agua subterránea, ¿cierto? Entonces vean la utilidad de todo eso, y por eso es necesario conocer como todo este marco conceptual antes de proceder a realizar el monitoreo de las aguas subterráneas en el marco de cualquier red. Ya en diapositivas anteriores habíamos dicho que los isótopos estables más importantes en el ciclo del agua pues tenían que ver con los isótopos estables del hidrógeno, del oxígeno y también del carbono. ¿Por qué se da esto? Porque el oxígeno 18 tiene una variabilidad muy interesante en los diferentes compartimentos que tiene el ciclo hidrológico, ¿cierto? Entonces vemos, por ejemplo, que el agua oceánica, como les decía, es nuestro estándar de referencia, por lo tanto siempre va a tener un valor 0, pero cuando ya vemos pues nos encontramos en los glaciares, por ejemplo, en las zonas nevadas, vamos a tener valores muchísimo más empobrecidos. Por lo tanto, si un acuífero, por ejemplo, es recargado por el flujo constante de esos glaciares, pues yo voy a tener valores más empobrecidos, es decir, más negativos en el agua subterránea. Y así, cada uno pues tiene una composición isotópica diferente en el ciclo del agua. Igualmente pasa con el deuterio, es decir, con el H2, pero no lo mostramos en este caso, solamente mostramos el oxígeno 18, y precisamente esos dos isótopos estables, el deuterio y el oxígeno 18, son absolutamente fundamentales para poder entender los procesos naturales que se dan en el marco del ciclo del agua. Y son ellos dos fundamentales porque la medición de una muestra de agua lluvia para cualquier lluvia que se encuentre a nivel mundial obedece a una recta. Esa recta es conocida como la línea meteórica global, tiene una pendiente de 8 y un intercepto de 10. Entonces, ese intercepto es lo que llamamos exceso en deuterio, y todas, como les decía, todas las muestras de precipitaciones a nivel del planeta se alinean sobre esta línea meteórica mundial. Entonces, es muy interesante porque eso me permite a mí saber cuáles son los procesos que están pasando
con la lluvia, tanto en el tiempo como en el espacio, ¿cierto? Por ejemplo, si yo estoy en una época menos lluviosa, quizás me voy a encontrar con precipitaciones que se encuentren más hacia este lado de acá, con valores más enriquecidos, es decir, valores más positivos, y la época húmeda quizás me encuentre un poco más por acá. Si tengo, por ejemplo, una precipitación que es el resultado de un proceso de reciclaje, es decir, el agua se evapora del océano, entra al continente, eh, condensa, precipita, pero nuevamente antes de tocar la superficie se evapora y nuevamente precipita, yo voy a tener precipitaciones más hacia este lado de acá. Si, por ejemplo, son aguas que están sometidas a una evaporación, entonces yo voy a tener una recta con una pendiente diferente. Entonces, todo esto me permite a mí tener un conocimiento del ciclo hidrológico a escala regional muy importante. Y como generalmente la precipitación es la entrada, es la función de entrada a cualquier sistema hídrico, sea superficial o subterráneo, pues ya yo tengo caracterizada con esta cómo es la composición isotópica de esa entrada a mi sistema. El otro isótopo estable que es fundamental en el ciclo del agua es el carbono 13. Este carbono 13 me permite identificar cuáles son las diferentes fuentes de carbono que tengo en mi sistema hídrico. Esto es particularmente importante en el tema de las aguas subterráneas, dado que desde que el agua se encuentra en la atmósfera, va trayendo con ella esa firma del carbono 13, ¿cierto? Tanto así que lo mismo, por convenciones y por las mediciones que se han realizado a través de la línea, a través de la red de monitoreo de isótopos que maneja el Organismo Internacional de Energía Atómica, pues el CO2 atmosférico tiene un valor más o menos de menos 7.5 por mil. Luego que ese CO2 está en la atmósfera, es fijado por los diferentes tipos de plantas. Entonces hay unas plantas que son de tipo C4 y unas plantas de tipo C3. Cuando estas plantas fijan ese carbono, se produce entonces, pues por su efecto de la fotosíntesis, se produce un CO2 mucho más enriquecido para las plantas tipo C4 y un CO2 más, un carbono 13 del CO2 más empobrecido para las plantas tipo C3. En cualquier caso, esa va a ser la fuente del CO2 que va a ingresar al suelo y que va a intercambiar con todo el sistema de carbonatos del agua subterránea. Para ello, entonces, también hay un fraccionamiento isotópico que depende de la temperatura y del cual ya se tienen las mediciones y las ecuaciones que dan lugar a eso. Y generalmente esos procesos entonces dan lugar a que se encuentren contenidos de carbono 13 en el agua subterránea entre menos 10 y menos 20, menos 25, menos 25, menos 25 por mil de carbono 13. Todo eso depende también si estamos hablando de un sistema que intercambia continuamente con la calcita o se intercambia CO2 con el suelo constantemente. También este elemento, este isótopo del carbono, permite identificar cuando tenemos, por ejemplo, contaminación con otras fuentes de carbono. Y otras fuentes de carbono son las asociadas a nuestros combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas natural.
Vean que tienen valores mucho más empobrecidos que el agua subterránea y por lo tanto una contaminación de este compartimento con el agua subterránea podría ser identificada con el carbono 13. Los isótopos radioactivos, por su parte, son elementos que son útiles para indicar los tiempos de residencia del agua subterránea y por ende para determinar su edad en un sistema. Entonces, tenemos diferentes isótopos radioactivos que han sido utilizados por los estudiosos de este tema para poder cada vez más aprovechar toda esta gama que tenemos en el estudio de las aguas subterráneas. Tenemos el tritio, por ejemplo, el carbono 14, tenemos el criptón 85, tenemos la relación tritio y helio 3, y tenemos unos compuestos que si bien no son unos isótopos radioactivos, sí son unos compuestos que están presentes en la atmósfera y que por lo tanto al estar en contacto con la precipitación, ingresar al agua subterránea, llevan consigo esos compuestos y sirven para datar también. Entonces, de tal manera que estos que presentamos acá, debido a su tiempo de vida medio, que vamos a ver en la siguiente diapositiva, son útiles para datar aguas entre 1 y 40 años. Luego vienen como los isótopos intermedios, como el carbono 14, el argón 39, siendo el más útil o el más usual para estudiar estas aguas mucho más antiguas que las aguas recientes, el carbono 14, que permite datar aguas desde 1000 años hasta 40.000 años. Básicamente, estas son como las aguas esos son los trazadores o los isótopos radioactivos que utilizamos, al igual que el helio 4, cuando se trata de acuíferos confinados, por ejemplo, o semiconfinados, donde uno presume que la recarga es menor y que los tiempos de residencia, por el contrario, son son mayores. Asimismo, se utilizan para los sistemas acuíferos que son más profundos. Para los sistemas acuíferos que tienen un menor tiempo de residencia porque son acuíferos libres, porque tienen un material que es mucho más, que está compuesto por arena, grava, que tienen un nivel piezométrico muy cercano a la superficie y en una zona donde hay abundante precipitación, pues se suelen utilizar esos isótopos de acá. Cuando no tengo carbono 14 en mi muestra es porque entonces estoy hablando de aguas fósiles, aguas que pueden tener los 100.000 años de edad sin ningún problema. Ahí utilizo el cloruro 36, el criptón 81 o inclusive el uranio 274. Entonces los isótopos radioactivos se ven sometidos a una ley de desintegración donde el número de núcleos radioactivos N va a variar con el tiempo en función de una probabilidad de desintegración conocida como lambda. En ese sentido se define a una tasa de desintegración A como ese cambio, esa razón entre el número de núcleos radioactivos con respecto al tiempo. Luego de hacer un procedimiento matemático de integración, fijando las condiciones de contorno, se llega a esta expresión, que es la base fundamental para poder estimar el tiempo de residencia de cualquier material. Entonces, A sub 0 es la actividad inicial definida del material, A es la actividad que estamos midiendo en campo cuando uno va y toma la muestra,
lambda es esa tasa de desintegración que ya vamos a ver qué significa, y t pues es el tiempo transcurrido. Entonces, a partir de esa lambda y de ese t, introducimos un concepto que llamamos tiempo de vida media. Ese tiempo de vida media es el tiempo en el cual un material decrece hasta llegar a la mitad de su concentración inicial. Por ejemplo, acá tenemos cualquier material radioactivo en un valor inicial de 800, esa es nuestra actividad a cero, y el tiempo de vida medio es el tiempo transcurrido en el que esa actividad inicial decrece a la mitad, es decir, a 400. En ese tiempo ha pasado, en este caso, 24 horas. Entonces cada elemento pues tiene ya definido un tiempo de vida medio y es fundamental para poder calcular las edades del agua subterránea. Efectivamente, entonces los isótopos radioactivos más utilizados en el ciclo hidrológico, que son el tritio y el carbono 14, presentan un tiempo de vida medio de 12.43 años y 5.730 años respectivamente. Entonces, por eso vemos que el carbono 14 puede ser útil para datar aguas fósiles o aguas más antiguas, mientras que el tritio, por tener un tiempo de vida más corto, puede datar aguas de alrededor de 100 años. También es importante conocer de dónde se produce el tritio y el carbono 14 tanto en la naturaleza como en las actividades antrópicas y la relación que eso puede tener con el ciclo hidrológico. Entonces, el tritio se origina principalmente en la alta atmósfera como producto de las reacciones con los rayos cósmicos, ¿cierto? Pero ese tritio también puede tener origen por medio de los ensayos nucleares que se han realizado a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como vamos a ver más adelante, esta fuente de producción natural con esta fuente de producción antrópica hizo que los niveles naturales de tritio en la atmósfera aumentaran considerablemente. Entonces, esa actividad inicial a sub-cero ya no iba a ser la básica, el aporte natural, sino que iba a estar incrementada considerablemente. Entonces, esa actividad precisamente es la que sirve, la que es útil para poder relacionarla con la edad del agua subterránea, teniendo en cuenta pues que este tritio que está acá en la atmósfera se incorpora a la precipitación y a partir de la precipitación entonces empieza todo su camino por medio del ciclo hidrológico, ¿cierto? Incluida la infiltración del agua subterránea hacia los compartimentos de los sistemas acuíferos. Por su parte, el carbono 14 también tiene su origen en la alta atmósfera por la radiación cósmica, pero también se vio incrementada por los ensayos nucleares realizados en las guerras mundiales. Y tal cual como el tritio, entonces tenemos picos muy altos que van a entrar a interactuar con todo el ciclo hidrológico. Esa interacción para el carbono 14 es un poco más compleja, dado que el carbono 14 tiene otras fuentes. Pues el carbono está presente en todo el ciclo biogénico y todo el ciclo hidrológico, tanto como con la asimilación del carbono en todo el proceso de fotosíntesis, incluido también, por ejemplo, el tema de la combustión fósil que también produce carbono, pero también el intercambio que puedan tener con los carbonatos del océano, con las conchas, con la calcita, con el CO2 que proviene pues de la respiración de las plantas y el intercambio que pueda tener con la superficie. Entonces, todo eso hay que tenerlo a la hora
hay que tenerlo presente a la hora de realizar las dataciones con carbono 14 y por eso no es tan simple. Por otra parte, bueno, también les mostraba que los ensayos nucleares realizados en los años, a partir de los años 1960, hicieron que creciera exponencialmente la producción de tritio y carbono 14 para esa fecha. Tanto así que pasamos de tener unas 200 unidades de tritio en el hemisferio norte, ¿cierto? Como resultado de esos primeros ensayos nucleares, a pasar casi a los 4.000 unidades de tritio. A partir de ahí, pues ya ha ido decreciendo, llegando casi a un nivel natural, el cual para el hemisferio norte oscila alrededor de las 10 unidades de tritio y para el hemisferio sur oscila entre 2 y 3 unidades de tritio. Entonces ya en la atmósfera tenemos muy poquito tritio y por tal motivo cada vez se ve más restringida la posibilidad de realizar dataciones con este elemento. Por su parte, el carbono 14, acá tenemos las gráficas para el hemisferio norte y las gráficas para el hemisferio sur, donde se ve efectivamente ese crecimiento que hubo a razón de los ensayos nucleares y posteriormente pues su disminución. Entonces, básicamente, la edad del agua subterránea puede ser utilizada a partir de esta ecuación, donde T, ese es el tiempo de vida medio, que recordemos que para el tritio es de alrededor de 12.45 años y para el carbono 14 es de 5.000, casi 5.800 millones de años. Entonces, nosotros tenemos una actividad inicial definida, ¿cierto? Que para el caso del carbono 14, por ejemplo, es alrededor de 97%, estos valores son en porcentaje, y la actividad de carbono 14 es la que nosotros medimos en campo cuando vamos y tomamos la muestra. Y eso nos da pues nuestro tiempo de la edad del agua, que puede oscilar, que puede llegar a datarse hasta de unos 40.000 millones de años, 40.000 años, perdón. Entonces, finalmente, lo ideal es poder tener los dos datos de carbono, el de tritio y el de carbono 14, y poder compararlos. Ahora, ¿cuándo es útil hacer estas comparaciones? Lo que siempre se recomienda es que se tomen primero las muestras de tritio. Si yo tengo contenidos altos de tritio, entonces no tendría por qué hacer mediciones de carbono 14, porque el carbono 14 es para aguas más antiguas. Y si tengo mucho tritio, quiere decir que el agua es muy reciente, ¿cierto? Pero si tengo poco contenido de tritio, ahí sí me voy a medir el carbono 14 para evaluar si es que efectivamente se trata de aguas mucho más antiguas, ¿cierto? Entonces tenemos que las aguas más antiguas, es decir, las aguas fósiles, están en este polo de acá, con poco contenido de tritio y poco contenido de carbono 14. Agua subterránea antigua tiene también poco contenido de tritio y tiene un contenido de carbono 14 intermedio, entre 20 y 60% de actividad del carbono 14. Las aguas jóvenes pueden estar por encima de los 75% de actividad del carbono 14 y tener contenidos de tritio débiles, menores de 3, 4 unidades de tritio, ¿cierto? Ahora, entiéndase agua joven en ese sentido, aguas que pueden llegar a tener hasta los 200 años, que en agua subterránea eso es algo relativamente joven, ¿cierto? Cuando ya tenemos agua con alto contenido de tritio y que pueden llegar a estar cerca a los 100, al 100% de actividad en carbono 14, estamos hablando de agua muy, muy reciente. Entonces, lo ideal es poder tener estos dos datos cuando nos preguntamos acerca de la edad del agua subterránea para poder comparar más trazadores,
pero siempre teniendo en cuenta como estos conceptos que presentamos en el marco de este curso, con el objetivo de hacer mucho más eficiente nuestra red de monitoreo. Eficiente tanto técnicamente, pero también financieramente. Bueno, muchas gracias. Eso era lo que teníamos preparado para el día de hoy. Sabemos que son conceptos que para algunos son nuevos, para otros no, pero en todo caso son conceptos muy técnicos que muchas veces pues, no son fáciles de asimilar en tan poco tiempo, pero estamos prestos a solucionar las dudas, inquietudes en la medida de lo posible por medio del foro. Entonces, los invitamos a que participen, a que nos pregunten, a que aprovechen este espacio que se ha dedicado para ustedes. Y entonces en la siguiente presentación vamos a enseñarles cómo son el protocolo de muestreo y monitoreo tanto de isótopos estables como radioactivos en los diferentes compartimentos del ciclo hidrológico. Muchas gracias.